Buenas, hoy veremos la última victoria de Karpov frente a Kasparov en el quinto match por el título mundial de ajedrez celebrado en la ciudad francesa de Lyon el año 1990. A falta de 2 partidas para terminar el duelo, Kasparov ya había logrado los 12 puntos que le permitían mantener su corona. Aunque Karpov igualase el marcador con 2 victorias, el campeón mundial conservaría su corona, así como indicaban las reglas de la Federación Internacional de Ajedrez. Dicho esto, en caso de empate, el premio económico sería más generoso para el retador, añadiendo pues un aliciente importante a la partida presente. Si quieren ver las demás victorias de Karpov en este quinto match, así como la partida más espectacular de Kasparov, les invito a que echen un vistazo a la lista de reproducción. Bien, Karpov llevaba las piezas blancas y empezó con la jugada peón d4, caballo f6 de Kasparov, y tras peón c4 las negras eligieron el movimiento peón g6. Kasparov había empleado este movimiento durante el match, planteando las defensas Grunfeld e India de rey. Después del campeonato mundial, Kasparov fue muy crítico con la jugada peón g6, ya que era un movimiento que llevaba un medio juego complejo. Teniendo en cuenta la situación del match, este era un escenario que favorecía más a Karpov que a Kasparov. Por este motivo hubiese sido mejor jugar peón e6 y transponer a un gambito de dama rehusado o una defensa nimzo-india, siendo ambas opciones mucho más sólidas. Bien, tras esta reflexión psicológica, veamos cómo siguió la apertura. Karpov contestó con el movimiento caballo c3, y las negras eligieron alfil g7, descartando la defensa Grunfeld que surgiría de la alternativa peón d5, y entrando pues en la defensa india de rey después de peón e4. La apertura continuó con peón d6 y Karpov eligió una de las variantes más críticas, peón f3. Esta opción recibe el nombre de la variante Semisch, en honor al gran maestro alemán Friedrich Semisch. La idea de las blancas reside en reforzar el centro de peones, a expensas de quitar la mejor casilla al caballo del flanco de rey. Cabe resaltar que la variante Semisch con peón f3 también ocurre en las defensas nimzo-india e india de dama. El encuentro siguió con enroque corto, alfil e3 y peón e5, atacando en el centro. Como el monarca de Karpov se encontraba aún en el centro del tablero, las blancas optaron por cerrar la posición, con peón d5. A continuación, una de las jugadas principales es peón c6, siguiendo con el asedio al centro de las blancas. No obstante, Kasparov optó por otra variante, con caballo h5, con la idea de tras dama d2, jugar el movimiento inusual dama h4 jaque. Remarco la palabra inusual porque las negras priorizan el desarrollo de la dama antes que el desarrollo de sus piezas en el otro flanco del tablero. A pesar de esto, la variante era bien conocida y perfectamente jugable. Ahora las blancas deben decidir cómo reaccionar frente a este jaque. Las dos opciones principales para mantener la ventaja de la apertura son o bien alfil f2 con la idea de seguir con dama f4 y abrir la gran diagonal negra, o bien peón g3, el movimiento que se jugó en la partida. Después de peón g3, las negras disponían de un sacrificio de dama señalado por el gran maestro soviético David Bronstein el año 1956. Veamos rápidamente esta variante histórica. El sacrificio de dama surgiría de la hipotética jugada caballo por g3, aprovechando la clavada en la columna h, y ahora las blancas tendrían como jugada única dama f2. Fíjense que si alfil f2, entonces caballo por f1, alfil por h4 y caballo por e2 recuperaría la dama. Por este motivo la jugada dama f2 es superior, ya que clava el caballo y aparta la pieza pesada de la casilla de 2. La línea de Bronstein seguía con caballo por f1, dama por h4, caballo por e3, rey e2, evitando el ataque doble en la casilla c2 y caballo por c4. Las negras tienen la pareja de alfiles y dos peones a cambio de la dama de las blancas. A pesar de este balance de material inusual, la posición estaría tensamente nivelada, con una ligera ventaja blanca.
Una vez hemos visto esta variante, volvamos a la posición tras peón G3. Kasparov no entró en la variante caballo por G3, ya que él mismo la había jugado el año pasado contra el gran maestro americano Yeser Serouan en Barcelona. Por este motivo, el 30º campeón mundial quiso sorprender a Karpov con el movimiento Dama E7. Las negras tratan de justificar que la jugada peón G3 impide el desarrollo del caballo a la casilla G3 vía la casilla E2. Ahora bien, esta variante es ligeramente dudosa, hecho que permitió a Karpov consagrar una ventaja notable en la apertura. El encuentro siguió con enroque peón F5, ruptura típica de la defensa india de rey, peón E por F5 y peón G por F5. Como ya dijo el mismo David Bronstein, cualquier joven en la Unión Soviética sabe que en esta estructura de peones se debe recapturar con peón G por F5 en vez de con una pieza. El motivo es que las negras mantienen el control de la casilla E4, mientras que si alfil por F5, entonces los caballos de las blancas tendrían acceso a dicho puesto avanzado, bloqueando el alfil de casillas negras. Bien, tras peón G por F5, Karpov sorprendió a Kasparov con la novedad caballo H3. En las partidas anteriores el movimiento principal había sido alfil D3, pero en esta ocasión el 12º campeón mundial eligió caballo H3. La idea de esta jugada es preparar el avance peón G4, con la ayuda de un caballo en la casilla F2, una torre en la casilla G1 y un alfil en la casilla E2. Este avance con peón G4 persigue atacar el rey de las negras, quien carece de cobertura de peones para defenderse. Kasparov siguió con el desarrollo y eligió caballo A6, dirigiendo su caballo a la casilla clave en C5. Fíjense que la jugada alternativa caballo BD7 hubiese facilitado el avance peón G4, ya que la diagonal del alfil de casillas blancas estaría obstruida. Karpov siguió preparando el movimiento peón G4, con la jugada torre G1, caballo F6 devolviendo la pieza al centro, caballo F2 y rey H8, movimiento de profilaxis saliendo de la diagonal blanca y de la columna G. Karpov concluyó los preparativos del avance peón G4 con las jugadas alfil E2, alfil D7 terminando el desarrollo y alfil G5 clavando el caballo de las negras. Creo que es muy ilustrativo ver la consistencia estratégica del juego de Karpov. Las blancas han realizado 4 jugadas preparatorias: caballo F2, torre G1, alfil E2 y alfil G5, con el fin último de catapultar el peón de la columna G hacia el enroque enemigo. De hecho, tras caballo C5 y peón G4, podríamos decir que hemos llegado al momento crítico de la partida. Frente al ataque por el flanco de rey de Karpov, las negras reaccionaron de forma temática, planteando un contraataque en el centro del tablero mediante la jugada peón E4. Sin embargo, la jugada peón E4 es un error, así como corrobora el módulo de ajedrez. Como veremos en la partida, tras peón E4 las negras derrumban su muro de peones en las casillas E5 y F5, hecho que permitirá un avance rápido y decisivo del peón en la casilla G4. La mejor respuesta hubiese sido torre F7, un movimiento de apariencia pasiva, pero que planteaba una reorganización de piezas interesante. Veamos una posible continuación para ilustrar la idea tras esta jugada. Después del hipotético movimiento torre F7, podría seguir peón H4, continuando con el ataque, y dama F8, desarticulando la clavada y reforzando el control de las casillas negras. Si peón H5, entonces peón H6, frenando el avance del peón, alfil H4 y caballo H7, aumentando el control de las casillas negras. Fíjense cómo la jugada torre F7 ha permitido un reagrupamiento exitoso, desclavando la dama y reubicando el caballo. Las blancas mantendrían una ligera ventaja, pero las negras tendrían buenas perspectivas en el medio juego, algo que no sucedió en la partida. Para acabar el estudio de esta variante, veamos qué pasaría si las blancas se pasan de frenada y jugasen peón G5.
En dicho caso, las negras podrían contestar con caballo por G5, alfil por G5, peón H por G5 y si dama por G5, entonces alfil H6 ganaría la dama de las blancas. Una vez hemos visto esta variante, volvamos a la partida atrás, peón G4. Kasparov no quiso defender su posición de forma pasiva y optó por la jugada peón E4, que posicionalmente es comprensible. Sin embargo, Karpov demostró que este movimiento permite crear un ataque decisivo contra el monarca de las negras. Tras peón E4, el encuentro siguió con peón F por E4, peón F por E4 y alfil E3. Esta última jugada cumple dos funciones esenciales. Primero, bloquea el peligroso peón pasado de las negras en la casilla E4. Y segundo, deja vía libre al peón en la casilla G4. En el encuentro, Kasparov continuó con caballo A4, pero creo que vale la pena mencionar qué pasaría si las negras jugaran caballo D3, con la idea de desviar defensores del peón en la casilla G4. En dicho caso, las blancas podrían capturar el alfil con alfil por D3, peón E por D3 e ignorar el peón de las negras y proseguir con el ataque en el flanco de rey. Por ejemplo, las jugadas naturales peón H4 y torre D E1 dejarían a las negras en serios problemas. Creo que es instructivo ver cómo el peón en la casilla D3 bloquearía la diagonal blanca, disminuyendo así la utilidad del alfil de casillas blancas de Kasparov. Bien, en el encuentro las negras jugaron caballo A4, con la idea de presionar las casillas de la gran diagonal negra. No obstante, Karpov respondió con el movimiento peón G5, que condena al caballo de las negras al puro ostracismo. Kasparov intercaló primero caballo por C3, peón B por C3, evitando colocar la dama en la gran diagonal, y ahora las negras eligieron la casilla G8 para su corcel. Vale la pena esclarecer que la casilla E8 no era una mejor ubicación para el caballo. Desde dicho punto, la pieza menor interrumpiría la comunicación de las torres y solo cumpliría la función de defender el alfil en la casilla G7. Fíjense cómo todas las demás salidas del caballo estarían bloqueadas. Así pues, tras caballo G8 podríamos sentenciar que la posición es de prácticamente ventaja decisiva para las blancas. Karpov no dejó escapar la oportunidad y siguió con la jugada caballo G4, colocando su corcel en una posición donde impide que la dama de Kasparov se active a la casilla E5. Asimismo, es instructivo ver la diferencia en actividad entre los dos caballos en las casillas G4 y G8. El peón en la casilla G5 cumple un papel clave restringiendo la pieza menor de Kasparov. De hecho, este patrón con un peón dominando a un caballo es muy frecuente en ajedrez, y sin ir más lejos ocurre también en la apertura española, con el caballo de las negras en la casilla C6 y el peón de las blancas en la casilla C3. En la posición presente resulta difícil proponer algún plan esperanzador para las negras. En el encuentro, Kasparov eligió peón C5, pero creo que es pertinente analizar las otras dos alternativas obvias. Por ejemplo, si alfil por G4, las blancas recapturarían con torre por G4, presionando el peón débil en la casilla E4. Además, las blancas tendrían buenas perspectivas de colocar un poderoso alfil en la casilla E6, creando un escenario de completa dominación. La otra variante sería peón A6, con la idea de jugar peón B5 y abrir líneas contra el monarca de Karpov. Veamos en más detalle esta opción. Tras la hipotética jugada peón A6 seguiría peón H4, peón B5, peón H5 y si peón B por C4, entonces peón H6, forzando a Kasparov a entregar su alfil de casillas negras. La variante podría seguir con alfil E5, caballo por E5, peón D por E5 y peón D6, impidiendo el pase de la dama a la casilla A3. Si peón C por D6, entonces dama por D6, dama por D6 y torre por D6 daría a las blancas un final ganador. Karpov tendría la pareja de alfiles, los peones negros serían extremadamente débiles y el rey de Kasparov seguiría estando en peligro. Una vez hemos visto esta variante, volvamos a la partida atrás caballo G4.
En el encuentro, Kasparov eligió peón c5, con la idea de pasar la dama al flanco de dama, vía la casilla de 8 y a5, así como ganar control sobre la casilla clave en d4. No obstante, Karpov dispone de la jugada peón d por c6, capturando al paso, abriendo la columna d y recuperando el control de la casilla en d4. Kasparov capturó con el alfil, ya que la alternativa peón b por c6 permitiría capturar el peón en la casilla d6 y prácticamente transponer a la variante que vimos anteriormente. Tras alfil por c6, las negras invitan a las blancas a capturar el peón en la casilla d6, un movimiento que sin embargo no sería especialmente preciso. Tras el hipotético dama por d6 y torre por d6, el alfil estaría sólidamente anclado en la casilla c6, y tras alfil por c3, las negras tendrían esperanzas de entablar la partida. Por este motivo, Karpov no capturó en la casilla d6 y simplemente jugó peón h4, siguiendo con el ataque en el flanco de rey. Ante la amenaza peón h5 y peón h6, Kasparov lanzó un ataque kamikaze con el movimiento peón d5. Las negras tratan de sacrificar material para intentar irrumpir en las defensas del rey de Karpov. No obstante, la falta de piezas negras en posiciones ofensivas será decisiva. A título de ejemplo, fíjense cómo el caballo en la casilla g8 sigue en el más completo y oscuro ostracismo. Karpov refutó el sacrificio de Kasparov con peón c por d5, alfil por d5, dama por d5 y torre c8, intentando coordinar una ofensiva a la desesperada con el alfil, la dama y la torre. Sin embargo, Karpov neutralizó la dama enemiga con dama d6, hecho que dejó el ataque en papel mojado. Tras torre por c3 jaque, las blancas juegan simplemente rey p1, evitando temas tácticos en la gran diagonal negra. La partida acabó con las jugadas dama f7 y alfil d4, neutralizando la fuerza del alfil en la casilla g7, atacando la torre de las negras y desmantelando la iniciativa de Kasparov. Veamos una hipotética variante para ilustrar por qué Kasparov se rindió en esta posición. Por ejemplo, si torre c6 seguiría dama b4, caballo e7 tratando de activar el caballo, caballo h6 atacando la dama y dama e6. En este momento las blancas tendrían jaque mate forzado, con alfil por g7 jaque, rey por g7, dama d4 jaque y si rey g6, entonces peón h5 sería jaque mate. Antes de pasar a las conclusiones del vídeo, me gustaría mostrarles cómo se vivieron estos últimos momentos de la partida. Como pueden ver, Karpov acaba de jugar dama d6, bloqueando la dama enemiga. Kasparov respondió con la jugada torre por c3 jaque y la partida encaró el final con rey b1 y dama f7. En este momento, Karpov lanzó una última mirada al alicaído Kasparov, antes de asentar el golpe final, con alfil d4. Pocos instantes después, Kasparov ofreció su mano como señal de rendición. Ambos jugadores firmaron las planillas y abandonaron el hemiciclo. En conclusión, creo que esta partida demuestra que Karpov también podía conducir ataques letales contra el monarca de Kasparov. Aunque el 30º campeón mundial jugó por debajo de su nivel, algo que él mismo reconoció, Karpov condujo la partida con suma precisión y contundencia. Es especialmente remarcable la preparación que hizo Karpov del movimiento peón g4, con las jugadas caballo f2, torre g1, alfil e2 y alfil g5, demostrando una vez más la excelente visión estratégica del gélido Tolia. Espero que les haya gustado el vídeo, saludos y hasta la próxima.